Julio César Serna es psicólogo político, es doctor en sociología y me faltarían minutos en realidad para describir su currículum vitae, que es sumamente interesante. Tiene muchos más estudios, lo que acreditará las siguientes declaraciones, los siguientes puntos de vista que nos tienen que llevar a pensar lo siguiente. ¿Cuál es la estrategia que quiere seguir, que está siguiendo Sendero Luminoso para hacerse del gobierno del Perú? Y además, ¿qué retos tenemos para evitarlo? Debo decir además que el doctor Julio César Serna es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al darle la bienvenida, profesor, la primera pregunta es esta. ¿Podemos decir realmente que Sendero Luminoso llegó al gobierno del Perú? Buenas noches, Milagros. Un placer estar en tu programa. Mira, la respuesta la sabe directamente el presidente Pedro Castillo, ¿no? Y obviamente el equipo, la organización política que lo empoderó y le brindó este vientre de alquiler para que en un primer momento la intención de Perú Libre, como todos sabemos, era no perder el registro, la matrícula, no perder, pasar la valla electoral y salvar el registro de organización política, pero le salió mejor de lo esperado. Ahora, si hemos tenido un premier acusado de ideología del terrorismo, hemos tenido un ministro de Trabajo que figuraba en los partes policiales como vinculado a acciones terroristas, y más aún tenemos algún congresista o algunos congresistas que se han dado el lujo de entrar y salir del campamento de los Quipes Palomino como si estuvieran en su casa. Entonces es para pensarlo por lo menos dos veces cuán cerca ha estado no tanto el presidente Pedro Castillo o el gobierno de Pedro Castillo, sino las personas que lo acompañan, ya sea pues o que lo han acompañado en su primer gabinete, y porque no todas las personas de su primer gabinete fueron obviamente de Perú Libre, ¿no? Iber Maraví es amigo cercano de Pedro Castillo, y también es de sospechar que algún congresista electo haya tenido algún tipo de acercamiento con Sendero Luminoso. Algún congresista electo de Perú Libre, me refiero, haya tenido algún tipo de acercamiento en algún momento con Sendero Luminoso. Ahora, esto no es suficiente, ojo, no es suficiente para tipificar o catalogar que el gobierno de Pedro Castillo es filosenderista, por supuesto, ¿no? Correcto. Sería Si no fuera así, ¿está cerca, anticiparnos, sí, Sendero? sería tener una valoración, un juicio erróneo, generalizar, porque han habido personas que tampoco tienen, digamos, han sido sentenciados, juzgados o procesados por terrorismo. Pero de hecho que una de las necesidades que tiene Pedro Castillo como presidente del Perú, y eso no sé si se le está pasando por aquí, porque una de las primeras cosas que ha debido hacer es marcar distancia, no solamente distancia política con Sendero Luminoso, sino tener una vocación política para implementar estrategias para que no se repitan más senderos luminosos, para que no vuelvan a nacer más Abimael Guzmán, más aún en un contexto de división, en un contexto de desazón, de incertidumbre que tenemos actualmente en el país. La pregunta entonces es, eh, ¿qué hace falta para saber si es que Sendero Luminoso llegó al legislativo, llegó al ejecutivo? Bueno, yo creo que eso corresponde a una labor de investigación. O sea, si empezamos a hurgar los antecedentes de ministros, antecedentes de congresistas, y que realmente hayan tenido pues una demostrada participación en Sendero Luminoso, entonces no nos cabría la menor duda, ¿no? Pero Ese que ha sí, las habido por ahí fotografías que se han seguramente. perdón, doctor, las fotografías que se han filtrado, que han estado en ciertas actividades,
donde han habido personajes de esta, digamos, de Sendero Luminoso, esas fotos no significan nada. No, bueno, obviamente no es que no signifiquen nada, sino que esas fotografías nos demuestran que hay algún tipo de acercamiento o de afinidad, ¿no? Correcto. Pero yo diría que no es suficiente, no es suficiente porque para saber cuánto han estado, cuál ha sido el vínculo que ha tenido, digamos, alguien que ya estuvo en el Ejecutivo o que actualmente está en el Ejecutivo con Sendero Luminoso o alguien que se encuentra en el Congreso como parte de la bancada de Perú Libre y que hayan tenido vínculos, o sea, aparecer en fotos, yo no me parece un medio probatorio contundente Correcto. en la medida de que hayan participado en actividades, reuniones, asambleas, o sin embargo, si estuvieran formando parte, por ejemplo, de un destacamento de Sendero Luminoso, ataviados con la vestimenta de Sendero Luminoso o con algún arma de Sendero Luminoso, no tendríamos la menor duda de que esto sería así. Pero el Correcto. estar vinculados socialmente o en algún tipo de participación, yo creo que no es, o sea, la lectura que podemos tener ahí es que sí hay un acercamiento, hay afinidad, hay lazos, y hay obviamente también por la ideología, ¿no? No es difícil contraponer la ideología de Perú Libre, la ideología construida por Vladimir Cerrón, es una ideología Correcto. muy afín a Sendero, en términos políticos, ojo, en términos políticos, que es lo que realmente Sendero existe ahora, en términos políticos. ¿Cuál es cuál es la estrategia de Sendero Luminoso? Bueno, la estrategia de Sendero siempre fue, hay una estrategia de Sendero que es la estrategia matriz, que se llamó la lucha del campo a la ciudad, ¿no? Que fue Ujú. tomar en algunas fases, lo había elaborado este planeamiento estratégico que había diseñado Emmanuel Guzmán del campo, la denominó del campo a la ciudad, y Sendero tenía por finalidad infiltrar elementos subversivos en distintas entidades. Y así infiltró Sendero elementos militares, le llamaban ellos, elementos militares en las Fuerzas Armadas, en la policía, en las universidades, en algunos sindicatos, y no podría también estar muy alejado de que Sendero hubiera podido infiltrar o ha podido infiltrar personas en las entidades públicas, en el Ejecutivo, en el Pero Legislativo. hoy día, ¿podríamos hablar que Sendero Luminoso está latente? Bueno, yo creo que hoy por hoy Sendero se encuentra reducido a, a una facción política. No me consta de que Sendero como tal, como fue con Abimael Guzmán, siga teniendo presencia militar. O sea, cuando hablo de presencia militar me refiero pues a tener algún sector de alguna región donde haya tomado posición, ¿no? Lo que está sucediendo en el Brain es estrictamente que los quispe palominos, que fueron parte de Sendero Luminoso, pero que después de que Guzmán, una vez que Guzmán firmó un documento por el cual renunciaba a la lucha armada cuando estuvo en la prisión naval del Callao, y Sendero se desarticula. Ya a partir de ahí, Sendero se convierte en guardaespaldas, se convierte en seguridad, se convierte en los chalecos del narcotráfico. Entonces, ya O sea, eso estrictamente no es Sendero Luminoso. Militarmente no existe Sendero Luminoso. Lo que existen es un grupo de ex senderistas que brindan protección al narcotráfico en el Brain, pero ideológicamente, políticamente todavía podemos decir que Sendero existe y que puede estar infiltrado en el Movadef y en otras organizaciones políticas. ¿puede estar infiltrado en el Movadef? A usted, doctor Serna, no le... usted
¿cómo le diré? Yo creo que es público notorio que Movadef es la extensión, es Sendero Luminoso, solo que son, digamos, el cariz, la venta, la cara política de Sendero, ¿no? Sí, o sea, aparentemente el Movadef es la cubierta, es la nueva cubierta, la nueva máscara que tiene Sendero Luminoso. Pero ojo que también el Movadef es un movimiento que se ha renovado, ¿no? No es que toda la gente de Sendero haya calado en el Movadef. El Movadef también ha incorporado a nuevos cuadros políticos, ha hecho un trabajo con, precisamente con los jóvenes en las distintas universidades, con jóvenes de asentamientos humanos, que son los que más conocen de cerca pues esta realidad de discriminación, de pobreza, de exclusión social. Y Pero ahí ese es uno estamos de los haciendo una trabajos. mezcla muy, la palabra es muy delicada, porque entonces lograría, digamos, el objetivo, lo recuerdo perfectamente en la década de los 80s, ingresando a los 90s, que lo que se quería era darle legalidad. Lo que buscaba Sendero, entre otras cosas, además, era tener presencia política y legal. Y bueno, y con el Movadef ha tenido esa presencia política y legal, ¿no? O sea, ahora, lo que buscó Sendero nunca buscó, por ejemplo, o sea, si bien buscó como una estrategia, después de la captura de Abimael Guzmán, Sendero se reformula y empieza pues todo un proceso de reconversión donde asumen nuevos lineamientos que vienen afines a su ideología, porque ya no contaban pues obviamente con la dirección de Guzmán que se encontraba en la prisión en la prisión naval, ¿no? Entonces Sendero empieza a tomar, se empieza a hacer un poco más híbrido y empieza a mimetizarse para incursionar en política, para buscar que tener algún tipo de presencia en el campo de la política y legalizarse formalmente, como han podido realizar en otros países donde también ha habido subversión, conflicto armado interno y han participado organizaciones que antes habían sido terroristas. Quiere decir entonces que entonces no existe ningún cuidado que debamos tener respecto del sendero luminoso. No, No existe por ningún peligro. cierto, o sea, no, por cierto, el peligro, el peligro está latente, ¿no? El peligro está latente. Existe un riesgo muy grande de que nuevamente se pueda reactivar Sendero Luminoso. O sea, si estamos, si nosotros no tomamos en cuenta, ¿no?, el trabajo político que viene realizando el Movadef, si nosotros dejamos de pasamos por alto que personajes vinculados a Sendero, que personajes se encuentran en nuestra política actual, ¿no? Congresistas del partido que ha ganado las elecciones, tienen antecedentes, tienen vínculos, han sido denunciados, están procesados por delitos vinculados al terrorismo. Entonces, hay que tener, se ha prendido una luz de alerta que todos debemos tener en cuenta, pero además de eso es, ¿qué hacemos? Además de identificar que se prendió, se encendió la luz, ¿qué hacemos para ¿Y qué derrotar hacemos? políticamente Sendero, ¿no? ¿Y qué hacer? ¿Y qué Yo creo debemos que se hacer? trata de una estrategia en varios flancos, ¿no? O sea, en varios frentes. Desde no solamente una estrategia nacional que sensibilice sobre todo a los grupos etarios que no tienen, obviamente, no estuvieron en la época de Sendero, a los jóvenes, a esta generación Z, y aparte de la generación Y, que esta ideología insana, terrorista, cruel de Sendero Luminoso no puede volver a repetirse. Hay que hacer un trabajo de reconstrucción de la memoria histórica, que en nuestro país es muy frágil, ¿no? Muy frágil, se pierde de inmediato. Hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en las universidades, hay que trabajar a nivel social y
por parte del Estado, ¿no? Evitar pues el resurgimiento de Sendero. ¿Cómo surgió, por qué surgió Sendero en la Sierra Sur del Perú? Porque había pues todo un resentimiento de la población porque el Estado se encontraba ausente de manera permanente. El Estado en el siglo XXI ya no puede estar ausente, tiene que estar escuchando, conectar con la población que necesita, satisfacer sus necesidades, solucionar sus problemas, resolver sus conflictos y procurar, obviamente, desde el Estado, desde el Ejecutivo, implementar una política pública, para que no se repita nuevamente este fenómeno, para que no nazcan nuevos Abimael Guzmán, para que no resurja Sendero o surjan otros movimientos subversivos con otros nombres en política y también en el campo, ¿no? ¿Y eso sería suficiente? Bueno, la pregunta sería qué cosa, si no hacemos nada, no vamos a poder ni siquiera contener lo que pueda suceder, pero teniendo algún tipo de una estrategia, digamos, una estrategia nacional articulada, una estrategia interdisciplinaria, que no solamente se piense en el tema militar, que no solamente se piense en el tema político. Por eso que la propuesta que comento tiene que ser una estrategia mirada desde la academia, desde el sector político, desde las organizaciones políticas, desde la empresa privada, o sea, campañas de sensibilización, de difusión, así como las empresas privadas en la época, en la campaña electoral, contrataban paneles, así también deberían aportar y contratar paneles para empezar a sensibilizar a la población, hacer conocer a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños qué ha sido Sendero, qué logró Sendero, cuánto daño nos hizo Sendero, y evitar, ¿no? Sensibilizar a la población y evitar que pueda, obviamente, tener una participación como Sendero lo estaba planificando. Yo te quiero comentar un caso que seguramente tú lo conoces muy bien y no es el único caso que ha ocurrido. ¿Qué ocurrió en Colombia con el movimiento 19 de abril, lo más conocido como el M-19? Y también ocurrió posteriormente en El Salvador, pero en El Salvador todavía el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional se legalizó, se convirtió en partido político y llegó a ganar en algún momento las elecciones y sigue siendo un partido de izquierda que tiene mucha presencia en el ámbito político. Pero ¿qué ocurrió en Colombia? En Colombia, una vez después que cuando negocia el gobierno con los líderes del M-19, una de las alternativas, si estamos hablando no de el año del nuevo siglo, sino que estamos hablando a mediados de los 80 en Colombia, se legaliza el M-19, se convierte en un partido político y ganan curules y se convierten en la fuerza mayoritaria del Parlamento colombiano posterior a su incursión en el Palacio Nacional de Justicia, ¿no? Obviamente. Pero después con el tiempo, en las siguientes elecciones empieza a decaer hasta que desaparece. ¿Cuánto podría replicarse esa estrategia que se utilizó en Colombia, en nuestro país? Habría que analizarla muy bien, porque algunos pueden pensar que lo que estamos comentando en este momento es una insensatez, que quien lo habla podría ser que esté a favor, inclusive hasta el Movadef, cosa que no es posible. Y el tema sería hacer un análisis prospectivo de qué podría pasar. O sea, al final, ¿quiénes votarían por Sendero? ¿Quiénes votarían por Sendero? Y por Sendero votarían sus ex militantes y los seguidores que tiene ahora Sendero. ¿Y cuánto habría que calcular, ¿no? ¿Cuánta gente, cuánto representativo puede ser ese voto? Es probable que si el Movadef se legaliza como partido político, es altamente probable en un contexto como el actual, y más aún en 5 años que nos va a dejar este gobierno, es muy probable que llegue a pasar la valla electoral. Pero nadie quiere asumir riesgos, nadie quiere, y en política los riesgos están a la orden del día, todos piensan hacer una especie de extirpación de idolatrías, de extirpación de ideologías, cosa que con la democracia
eso no va de la mano porque hay un principio en la psicología dinámica que dice lo prohibido es lo más deseado. Entonces, si le Mm, prohibimos al Movadef que participe en política, va a intentar por otros lados, ya no tanto como Movadef, va a intentar infiltrando en otras organizaciones políticas a personajes, a candidatos, a sus cuadros para que puedan llegar al gobierno, perdón, para que puedan llegar al Parlamento. Son ya. cuestiones, como te digo, que hay que analizarlas con detenimiento, hay que analizarlas con pinzas, desde una mirada integral, no solamente desde una mirada interdisciplinaria, midiendo escenarios prospectivos, analizando escenarios prospectivos. No se trata del discurso trillado, ¿no? De una bancada política, no del daño que causó Sendero. Si todos somos conscientes de ello, desde una mirada militar represiva, no, o sea, tenemos que darle una mirada creativa, innovadora para solucionar este problema y tener una solución que de una vez nos pueda dar paz, tranquilidad a todos los peruanos, porque al no tener, al que siempre va a mantenerse latente, por ejemplo, el Movadef que va a querer registrarse como organización política y si no lo hace con ese nombre lo puede hacer con otro y luego o Correcto. infiltrar personas en otras organizaciones políticas, no vamos a tener la paz y la tranquilidad que necesitamos los peruanos para enrumbarnos a un nuevo desarrollo y a la refundación de nuestra república que acaba de cumplir 200 años de independencia. Muy bien, doctor Julio César Serna Cano, muy amable, muchas gracias por estas expresiones y veremos, bueno, qué acontece en esta difícil situación social, económica y política que nos ha tocado vivir. Muchas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, Milagros, por tu invitación. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Una pausa y retornamos.